La política en el país está agitada y en el departamento también. Y en el departamento del Tolima está una mujer que significa mucho para la historia política del país. Gústele o no le guste, sea de izquierda o no sea de izquierda, es una mujer que es sobreviviente de la UP, Aida Abella. Está con nosotros en el estudio del olfato. Para mí es un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias. Y para mí es un privilegio volver al Tolima. Usted fue profesora en Falan, Sí, pero fui la usted es primera tolimense. licenciada. Yo acabé de tener uno de mis títulos en la Universidad Nacional, que era licenciada en Pedagogía y Administración Educativa. Y cuando llegué al ministerio me dijeron, usted está muy joven, ¿quiere irse para Falan? Le dije, en el Tolima, pues sí, es la tierra del poeta, me voy para allá. Y llegué. Pero usted no es tolimense. No, yo soy boyacense, soy de Sogamoso. Nací entre las minas de carbón, de caliza, de también, pues, uno de los carbones que es el productor de hierro, de acero, pero tenemos de todo en Boyacá. Mm. Tenemos la pucelana para hacer mucho mejor el cemento, tenemos mármol, tenemos todo lo que se ocurre en la cordillera oriental está en ese terreno. Y llega al Tolima e inicia su carrera de profesora. ¿Cómo fue ese momento del Tolima y cómo fue ese momento de su vida? Era un pueblo muy pequeño donde habían salido los ingleses que explotaban las minas y lo que contaba la gente en ese momento era que Desquite y Sangre Negra, cuando llegaron a todo ese sector, porque en la Puerta de la Normal dicen que ahí mataron mucha gente, había muchas leyendas, sobre todo de fantasmas, de que la gente se aparecía, pero también había una necesidad enorme de la educación. Por eso la Normal era un centro muy especial, donde casi todos los alumnos, yo llegué a los 21 años allí, tenía alumnos de 23, 24, 25, y era, pues, bueno, la maestra joven que además iba a las veredas. En una de esas veredas, en Frías, encontramos en una práctica que hicimos con los alumnos, era la directora de prácticas, la directora de la anexa, y encontré que los niños de esa escuela estaban con un libro muy grande. Me acerco a mirar, estaban pasando las hojas para la motricidad fina y veo que son las obras completas de Shakespeare. Y les digo, ¿y estos libros por qué aparecen aquí? Y me dicen, es que los sacamos de la casa de los ingleses. ¿La casa de los ingleses? Y entonces sí, estaban las casas con ropa, con todo, porque la gente no iba, porque se presumía que ahí estaban también los fantasmas. Entonces los maestros hacían muchas cosas y en esa época eran de cuarto de bachillerato. Pero como llegué y era la licenciada y tenía amigos en Ibagué, hicimos unos cursos durante todo el segundo semestre de ese año y logramos que todo el magisterio quedara de sexto. Tuvieron las clases extras, sábados, domingos, trabajamos cualquier fiesta y los maestros tuvieron clases de matemáticas, de física, de psicología evolutiva y lo nivelamos a sexto. Esta fue una experiencia muy particular, era la primera vez que se hacía en el Tolima y nos llamaron del Huila para que pudiéramos en ese diciembre hacer lo mismo que habíamos hecho y lo hicimos. Por supuesto, lo del Tolima, pues absolutamente ningún peso, nada, nada extra, lo hacíamos porque estábamos convencidos De la de que necesidad. había que nivelar a los maestros de esa zona. ¿Cuánto tiempo está en el Tolima? Después de Falan sigue por el Tolima. Yo estuve, no, estuve en Neiva, Ujú. también en otra normal, que era la normal de unas religiosas, de ahí salí al semestre. Y bueno, ya después me dediqué al Ministerio de Educación y terminé la carrera de psicología. ¿Cuándo entra a la política? Yo entro en la política, yo creo que indirectamente con mi abuelo. Mi abuelo era un liberal, vargasvilista o vargasviliano. Todas las obras completas de él las tenía. Era un hombre muy rebelde, pero era un hombre muy sagaz para todo. Y él nos educó a sus nietos porque sus hijos pues no habían querido estudiar sino el bachillerato, tenía una gran frustración. Y sus dos nietas mayores mujeres nos dejó una cédula de capitalización en el Banco Central Hipotecario y con esa cédula viajamos a Bogotá. Mi abuelo ya moría ese año y con ella viajamos mi hermana mayor y yo. Y
Esto nos alcanzó para un año, mientras obteníamos una matrícula de honor y ya nos cobraban casi. Qué bueno. ¿Y la UP? ¿Cómo entra la UP y cómo logra ser sobreviviente la UP? Sube también un entrenamiento un poco en la Universidad Nacional, era la representante de educación en la FUN, en la Federación Universitaria Nacional, y las discusiones allí eran muy apasionantes en la universidad de esa época. Y luego, cuando salgo, trabajo con el ministerio, me vengo a Falan, luego me regreso a Bogotá para terminar la otra carrera y ahí ingreso al Ministerio de Educación. Trabajé 21 años en la oficina de planeación. Fue la primera vuelta al país que le di, porque pues teníamos que ir a todos los departamentos a arreglar muchísimos problemas. Y la gente no quería que fueran los inspectores nacionales, llegaban con cuaderno en mano y calificaban todo, y llegábamos los de planeación y éramos otra gente. Pues simplemente escuchábamos, tratábamos de arreglar el problema y así conocimos este país, algunos de sus problemas y muchas de sus dificultades. En el exterminio de la UP, en ese momento crítico, ¿usted dónde estaba y cómo logra, por fortuna, ser una de las sobrevivientes? Yo soy cofundadora de la CUT, de la UP. En ese momento nosotros acabamos de fundar la CUT, que era la unidad del movimiento sindical, la central más grande del país, la central unitaria. En ese momento también, entonces, había un proceso unitario muy importante y también había un proceso de paz. Yo estaba en ese momento dirigiendo la Federación de Trabajadores del Estado, era su presidenta, la FENALTRACE, y el movimiento sindical ingresa como movimiento sindical muchos sectores a constituir la UP. Y nos fuimos porque creíamos que este país tenía que cambiar. Acabamos de salir del Frente Nacional, los liberales, los conservadores, y se mostraba como una tercera opción, diferente, distinta, con un planteamiento de izquierda, lo que no había ocurrido en Colombia. Y ahí somos parte de la base, simplemente éramos unos dirigentes sindicales, y ya cuando empieza todo el problema de la matanza y todo, yo estaba en el movimiento sindical, estaba en la CUT y estaba de secretaria general y pasó algo muy especial, que eso se lo vemos a los jóvenes, la séptima papeleta, cuando en el 90 los muchachos dicen queremos una Asamblea Nacional Constituyente, eso no estaba reglamentado, eso no figuraba en nada, pero los muchachos dijeron no, llenaron las calles de este país y dijeron vamos a depositar la séptima papeleta, y los que no éramos adolescentes y ya teníamos un poquito más de 35 años, nos unimos a ese contingente, toda la población en la práctica, y depositamos también el movimiento sindical, todo se unió para depositar la, La la papeleta. papeleta. Fundamos entonces, ahí viene lo que es realmente en el 85, se funda también la UP y nosotros éramos de la base. Cuando entramos a la Asamblea Nacional Constituyente, salimos de ella en 1991, y hacemos el congresito, también fui parte del congresito. Entonces ahí el partido resuelve que por qué no me lanzó al Consejo. Nosotros los constituyentes nos habíamos quitado el derecho de ir al Congreso, no queríamos que pensaran que porque habíamos estado aquí queríamos seguir en el Congreso. No, nos quitamos ese derecho y entonces voy al Consejo de Bogotá, salgo elegida a los 3 años, porque era de 3 años en esa época el Consejo, vuelvo a lanzarme, doblo la votación y ahí soy presidenta del Consejo de Bogotá, la única mujer de izquierda que ha sido presidenta del Consejo de Bogotá. A Bernardo Jaramillo, yo tengo 45. Él lo matan en el 85. Él lo matan en el 90. Yo En el tenía, 87 matan a Jaime Pardo Leal. yo tenía entonces 10 años. Tengo la imagen de llegar del colegio y ver los noticieros. ¿Por qué lo mataron a él? Él pintaba que iba a ser presidente. Él era candidato presidencial. Sí. Matan a Jaime Pardo en el 87, entonces en las elecciones siguientes, pues Bernardo era un muy buen parlamentario, era un orador desbordante, era un hombre muy querido, Tenía imagen. tenía imagen, era un Como dirían hombre, las abuelas, era buen mozo. sí, buen mozo, muy alto. Yo me acuerdo que cuando escribimos su candidatura, toda la registraduría bajó. La registraduría era un sindicato de Fenaltrace y todo el mundo en la registraduría quedó desocupado y decía no.
Este es el hombre, además porque tenía un excelente discurso, Ujú. eran los 10 puntos de la Unión Patriótica, etcétera. Y cuando lo matan, eso fue terrible. En el CAN, pues todo el mundo salió a manifestación. No pensamos que moría, pero pues claro, estaba en la clínica de la policía, llegó muy mal herido, no pudieron hacer nada y muere. Y ese día también fue muy, muy, muy fuerte. Todavía tenemos las imágenes de la gente golpeada, la gente encarcelada por protestando por la muerte de otro candidato presidencial, es decir, era el segundo candidato que nos asesinaba. Pero ya nos habían asesinado algunos compañeros que han salido para el Congreso. Ujú. A nosotros nos asesinaron 9 parlamentarios que estaban en ejercicio, unos como Unión Patriótica solo y otros en alianzas. Qué pena esa clase de historia, pero Terrible. creo que es necesario. Yo hoy casualmente almorzaba con los jóvenes que trabajan aquí en el olfato y les decía que era muy importante escuchar la historia y conocerla, porque si bien han cambiado los tiempos, seguimos en ese charco de sangre, Terrible. porque lo de Miguel Uribe, así sea de izquierda o de derecha, no No tiene por qué importa, pasar. no tiene por qué pasar. Y por supuesto rechazamos cualquier muerte, no solamente los políticos. Yo no hago sino denunciar las muertes de los feminicidios, las mujeres que mueren a manos de sus novios, O exnovios, los amantes, niños. examantes, los niños que los matan. Parece que llegamos a una época de la humanidad en la cual los niños no importan en Gaza, los niños no importan en los Estados Unidos, los niños no importan en Colombia. Y esto nos tiene que llamar poderosamente la atención. En Colombia, ¿por qué? Porque yo, que tal vez soy una de las más antiguas de la Unión Patriótica, me salvé de milagros. Nadie se explica por qué disparando con un rocket, con mira telescópica, contra tanques de guerra blindados, no dieron en el carro. Todo parece que fue problemas de improvisación. Parece que lo hicieron sin mucho estudio y bueno, la persona que dispara, en el momento en que sale el rocket, el tiro, él tiene que hacer así para sostenerse porque iba Sí. encima de una camioneta y el disparo pasa por encima del carro. Fue una cosa realmente milagrosa. Pero lo que yo creo es que nadie puede morir aquí, ni por sus ideas políticas, ni porque es mujer, ni porque es del LGTBI, ni por ninguna razón, ni filosófica, ni política. Estas muertes hay que detenerlas. Pero si escuchamos a nuestros bisabuelos, que ya mi bisabuelo tendría, no sé, 140 años, pues ese bisabuelo contaba cosas, Claro. y el abuelo contó cosas, y el padre contó, y hoy contamos y mañana contarán nuestros hijos y nuestros nietos. Pues yo les decía a los chicos de aquí del olfato que lastimosamente tuve que ver el asesinato de Pizarro, de Bernardo Jaramillo, y ahora ellos ya vieron el de Miguel Uribe. Sí, Pensamos que ya había parado el tema con las, por lo menos las figuras políticas, pero no. no, y siempre seguirán matando porque es que también son figuras políticas los líderes sociales. Y Claro. cada vez que matan a un líder social en un corregimiento, en un municipio, ese nos debe doler igual. Ujú. Pero aquí los dolores son distintos. Hay unos con más dolor y con más presencia en los medios y demás, y hay otros que los matan y simplemente le entierran en la vereda. Y yo creo que esa violencia nos ha causado muchísimos problemas. Tenemos, yo creo que profundos dolores además mentales. Y por eso en el Congreso me alegra muchísimo que haya llegado, pues no solamente un proyecto de ley sobre salud mental, sino que tengamos que hacer algún día una reflexión sin pasiones, donde nos sentemos todos, donde miremos, este es un gravísimo problema, lo tenemos que detener, los del centro, los de la derecha, los de izquierda, los sin partidos, pero tenemos que hacer algo. Y ese algo yo creo que al presidente Petro se le pueden adjudicar muchos errores, pero también aciertos. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas más graves que hay en este país es la tenencia de la tierra. Y esa tierra ha generado muchísimas cosas. Todo el paramilitarismo se gesta como un proceso para adquirir más tierras. Y esas tierras hoy los escuchamos a los jefes paramilitares, incluso llorando. Muchos de ellos lloran mm, al aceptar que realmente cometieron masacres, mataron campesinos a granel, hasta niños, ¿no? Yo me acuerdo que ahí en Córdoba Mancuso mandó matar a un dirigente sindical que se llama René Cabrales, que está en el exterior,
y su niña, su nieta, 18 meses que la tenía su mujer, fue la baleada y murió ahí, 18 meses. Eh, pero bueno, aquí han pasado absolutamente todas las cosas. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un pueblo tan inteligente? Porque los colombianos tenemos defectos y tenemos complicaciones, pero también esta es una generación de gente muy inteligente. Y yo creo que todo lo que mataron en la política, por ejemplo, en el Cono Sur, las dictaduras, les mataron en Colombia a nombre de la democracia. Entonces era una democracia restringida, era una extraña democracia, era una democracia que nadie se imaginaba. Cuando uno contaba en el exterior para el exilio que le habían disparado con un roque, la gente abría los ojos y decía, no, esto no puede ser. ¿Y allá hay parlamento? Sí, sí hay parlamento. ¿Y funciona? Sí, funciona. ¿Y allá hay presidente? Sí. ¿O hay primer ministro? No, hay presidente. ¿Y elegido? Sí, elegido. Pero ¿cómo puede pasar todo esto Con todo en lo un que... país donde se elige parlamento y se elige un presidente y hay una violencia tan desaforada? Y yo creo que esa violencia que en este momento sí, eh, repudiable todo el asesinato de Miguel, eso no es admisible en ninguna parte del mundo. Como repudiable es el asesinato de los líderes, de los movilizados, también el asesinato de los niños en Gaza, también todo lo que está ocurriendo en el mundo. Es que vamos a tener que hacer una reflexión muy profunda, estas generaciones con las generaciones pasadas. Unos conociendo un poco la historia, porque piensan que siempre fue así, que no hicieron un muerto. No, aquí ha habido centenares, centenares de personas que han sido asesinadas Por pensar. todo el tiempo por pensar. Pero yo sé que usted simpatiza con Gustavo Petro, que él tiene un cariño, Así es. pero acuérdese que él en campaña dijo que el ELN se desmovilizaba a los 3 meses de él ser presidente, que si no hacía la paz renunciaba. Y muchos, incluso Daniel Quintero en la entrevista en Caracol Radio decía que Petro, en lo único que él cree que ha fallado es en el tema de la paz. ¿Qué cree usted? ¿En qué falló esa paz total o sus iniciativas de pacificación del país? Yo creo que él tuvo una buena iniciativa. Era tratar de que los que tenían las armas las dejaran en medio de una negociación. Y en este país es muy difícil hacer eso, complicadísimo. ¿Por qué? Porque los que tienen las armas van detrás de algo. Y además se nos metió un complique mucho más complicado que, perdón, la repetición, pero yo creo que el narcotráfico le hizo mucho daño al país y le sigue haciendo. Mm. Demasiado, le hizo mucho daño a los campesinos y le sigue haciendo. Pero hay gente que ellos están haciendo en este momento eso para tener muchas armas. Y armas que vienen normalmente y generalmente de los Estados Unidos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué pueden llegar todas esas armas de allá? ¿Por qué el narcotráfico sigue ganando adeptos y siguen presionando a los campesinos para que siembren la hoja de coca y sigue habiendo laboratorios? Y cómo en pueblos como Argelia, en el Cauca, pues eso no tenía más de 24.000. Cuando lo visité hace unos 4 años y habían 18 bombas de gasolina. Uno dice, ¿aquí qué pasó? Mm. Y cuando uno llega de noche o llegaba de noche, uno veía en la montañita, porque son como mesetas, todo lleno de luces. Y uno pregunta, ¿y ese pueblo cuál es? Y todo el mundo se ríe, ¿y qué pasó? Y me dicen, no, es que esa es una vereda de Argelia donde están los laboratorios. Todos trabajan las 24 horas. Y claro, la No, gasolina no estaba. y usted va a Medellín y ve en Las Palmas carros de 2.000 millones, de 1.000 millones. O sea, yo creo que se ha traquetizado mucho más, Mucho porque ya más. no está el gran capo, Mm, sino que ya ahora hay muchos pequeños capos y vemos en ciudades ujú, pequeñas o ujú, en pueblos ujú, pequeños cocinas ujú. de fabricación, pero también en ciudades grandes costos de vida que uno dice, ¿cómo viven en Medellín? ¿Cómo logran tener todo esto? Sí, Entonces, usted, si le entiendo, usted dice que Petro tiene buena intención, pero el narcotráfico le gana la partida. es que el narcotráfico no es un problema nacional. Para mí el narcotráfico es un problema internacional, que lo encuentra uno al país donde vaya, donde sea. En el exilio me tocó vivir en Europa y en ese país, que es un país, dicen que muy desarrollado, pues entran todo el tiempo todas las papeletas del mundo, el hachís, etcétera, del Asia y demás. No, pero es que uno camina por Miami Beach, y uno va caminando y le ofrecen droga. O sea, como Exacto. si estuvieran vendiendo chicles. Exactamente, porque también hay algunos estados dentro de los Estados Unidos que ya tienen
la licencia para vender marihuana, porque ellos tienen en este momento la mejor marihuana del mundo. Con todos los cruces que hicieron de la nuestra, de los otros, ellos tienen la mejor marihuana. Y esa es una parte que también hay que analizar. Ahora, Pero entonces se quiere ha decir que, visto, pero es que no puedo creerle, senadora, y se lo digo con respeto, que Petro, siendo el hombre inteligente que usted conoce y que tal vez yo conocí cuando fue senador, Petro no es ningún ingenuo. Entonces, pasaría lo que hizo Pastrana. Se fue a una negociación con las FARC, se fortalecieron las FARC y después salieron a atacar. Petro se va a hacer un proceso de paz, deja que fortalezcan los grupos armados ilegales. Estas disidencias ya son puras organizaciones narcotraficantes. Están aquí en el Tolima emplanadas cuidando corredores de narcotráfico. Entonces, Petro, por intentar la paz, termina despejando el país para el crecimiento del narcotráfico. pues yo no diría que eso sea general. Hay mm, cosas muy especiales en este país. Uno no puede comparar la Guajira con el Amazonas. Y si uno va a Arauca, es completamente distinto al Chocó. El problema es que nosotros tenemos dos océanos. Y esos dos océanos pueden generar todos los problemas del mundo. O entrar armas a granel, como sucede. Porque aquí las armas que producimos, pues sí, ahí está Indumil y se produce. Incluso hay una fábrica en mi pueblo donde se produce y está subutilizada. Estoy diciendo que hagan los puentes militares allá porque tenemos todas las instalaciones, el acero, tenemos todo. Pero sí hay alguna cuestión que está afectando directamente a Colombia y a los países productores, y es la alta demanda. Y la alta demanda, como lo has dicho, eso no es aquí. Aquí hay consumidores, pero la alta demanda está en los países desarrollados, empezando por los Estados Unidos. Entonces el presidente dice, no, tenemos que mirar cómo detenemos todos los carteles del mundo, pero él deja pasar, por ejemplo, las armas hacia México. ¿Quiénes se nutren de las armas de los Estados Unidos en todas las fronteras con México? Pues los Estados Unidos, que no hacen nada para que pasen las armas y los narcotraficantes puedan ahí también en México. Pero lo mismo sucede con Colombia. Es que nosotros tenemos fronteras abiertas. Ese es un problema supremamente complicado. Uno llega a Riohacha y le dicen, mire, por este lado usted se va a las 9 de la noche y ahí hay cargamentos. Todo el tiempo sacan en La Guajira. Pero si uno va a Córdoba y le dicen, por aquí también. Y Y ni qué si, decir Arauca. claro, y si uno va a cualquier otro departamento, tienen diferentes modalidades. Es decir, lo nuestro es mucho más complicado. Ahora, yo sí creo que ahí, pues como en todas las cosas, a veces se cometen errores, pero hay que corregirlos. Porque un gobernante puede cometer errores. No conozco gobernante que no cometa errores, todos. Pero hay que ir corrigiendo. Cosas que no funcionan, hay que corregirlas. Y yo creo que, en últimas, aunque se ha tratado de hacer algo, por ejemplo, en el último tramo con el Ministerio de la Defensa y todo, hay cosas que tienen tanto arraigo que ya no solamente el traqueteo, sino que la población se acostumbró a hacer uno determinado oficio y eso es muy complicado, pero hay que hacerlo, poquito a poco, pero hay que hacerlo. Y yo creo que en la próxima presidencia, si la gana el pacto histórico, seguramente que muchos de esos errores se van a corregir. Por ejemplo, Y, ¿cuáles y, la, errores? y, la, y la finalidad fue buena. Es decir, hemos durado tantos años combatiendo militarmente que tenemos que experimentar otra cosa que no sea la militar, no sea toda base de cañones, De de bombas. encarcelar a la gente, de hacer todo esto. Hagamos otro ensayo. Y ese ensayo a lo mejor ha funcionado en unas partes, pero no en todas. Pero acuérdese que la vicepresidenta le dijo al doctor Petro que su departamento estaba peor con ellos que antes de que ellos llegaran. Es posible. ¿Por qué? Porque el Cauca es un departamento también muy especial, donde hay de todo. Le acabo de contar lo de Argelia. Argelia es un municipio del Cauca. Y yo siempre he dicho, pues no hay cocaína sin gasolina, ¿no? Y claro, la gasolina no entraba a las bombas de gasolina, 18. 18 no la tiene Kennedy en Bogotá, que tiene 1 millón de habitantes, pero la tenía un municipio de 24.000 habitantes. Entonces uno dice, aquí hay de todo. Hay negocios que se mueven a través también de eso que están fabricando y que va al exterior, pero no todo va al exterior. Hay también un mercado interno muy sofisticado, incluso en los altísimos niveles de la sociedad.
Usted dice, si ganamos la presidencia con el pacto, se van a corregir cosas. ¿Cuáles creen usted, cuáles deben ser corregidas en un gobierno, en un nuevo gobierno? Por ejemplo, a mí me parece que frente a todo lo que son, habremos de otro problema, las vías. Las vías en Colombia se las han entregado a 6 constructores que hacen las carreteras desde La Guajira hasta Leticia y desde Arauca hasta el Chocó. 6. Esos 6 prácticamente las carreteras son de ellos. Eso también pasa acá en Ibagué, las licitaciones se las ganan 5, 3, 4 y se van a Terrible, tomar trago con el exalcalde, con los exalcaldes. terrible. Pero además no solamente el trago, sino que les dan. Y entonces la corrupción se está apoderando de tal manera, pero eso hace años, eh, en la que hay unas personas que se vuelven supremamente ricas y ganan elecciones. Y ganan elecciones con plata de la corrupción. Y cuando vamos al Congreso a mirar, por ejemplo, cómo hacemos una reforma de la salud, no pasa porque muchos de los parlamentarios tienen intereses propios en la salud. Entonces, cuando los impedimentos se dan, yo creo que ahí no se ha puesto mucho cuidado. Nosotros en la pasada administración teníamos todo un récord y en esta también, no está tan completo como el de la vez pasada, era que cada vez que había proyectos de ley importantes, por decir algo, el de la salud, en este momento todos los impedimentos que dicen los parlamentarios tener, los llevamos en un estricto orden. Entonces, la salud. Una señora dice, yo me declaro impedida porque mi suegra es la dueña de una clínica. Sale la señora, se vota y todos votan que no, que ella no está impedida. Pero eso es una costumbre en el Congreso. Creo que hay como 4 votos repetitivos en que decimos sí, entre esos el mío. Si una persona se declara impedida es por algo y tiene que irse. En el Congreso se le dice no. Entonces, todos los que tienen intereses en un tema vuelven a ingresar y ellos son los que aprueban. Entonces, ¿qué sale? Pues una ley torcida o simplemente la hunden. Y eso yo creo que es un problema y un vicio del Congreso, que hay que también, porque en todas partes hay problemas, hay vicios y hay dificultades. En el Congreso yo encuentro eso, porque además también, pues muchos de los congresistas, por ejemplo, cuando he vuelto a presentar por tercera vez el proyecto de los notarios. Ese proyecto siempre me lo hunden, pero después yo descubro por qué. Cuando ellos presentan sus impedimentos para votar esa ley, muchos tienen plata de los notarios para las elecciones. Y como los tienen que declarar, entonces declaran el notario tal me dio 50 millones, 100 millones, 150 o 200 o lo que quieran. Y eso yo creo que hasta cierto punto falsea la realidad de este país. Y también intervienen todos esos intereses económicos. Yo he manifestado en el Congreso, en la plenaria, que cuando el Congreso deje de ser un foro de negocios, este país se arregla. Porque priman más los negocios, priman más los intereses particulares o de grupo que el propio bienestar de los ciudadanos. Y eso es muy grave para un país, demasiado grave. Pero en eso seguimos. ¿Usted es partidaria de cerrar el Congreso, como dice Daniel Quintero, el precandidato presidencial? No, yo siempre he creído que el Congreso en cualquier parte del mundo tiene que funcionar, pero tal vez tiene que funcionar de otra manera. El problema es que mm, un Estado sin Congreso, que se supone que es la voluntad de los ciudadanos, a veces es la voluntad comprada, como sucede en el de Colombia. Hay una voluntad, yo creo que mayoritariamente hecha a base de los votos que se compran. Y eso, por ejemplo, no solamente es un delito, sino que nadie lo castiga. Es increíble. Aquí, a voces, todo el mundo sabe en el Tolima quién compra votos, porque además se los pagan a la gente. Y la gente le cuenta a No, uno. y ahora llegan otros ofreciendo más plata todavía porque tienen más plata. Sí, y lo grave es que ahora están ofreciendo en un departamento, van, por ejemplo, al Urabá Chocuano, va gente de Risaralda y compra votos, todos los votos de un pueblo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Se los compra la registraduría y hay una forma impresionante de pagar votos completos por medio de funcionarios de la registraduría, que hemos insistido, se tienen que mirar, etcétera, porque no puede ser que un senador de la República tenga en el municipio de Unguía
el 90% de los votos y nunca ha ido, nadie lo conoce. Y si le pregunta a cualquier ciudadano de ese municipio, ¿conoce a fulano y tal? Dice, no. ¿Usted votó? Sí, yo voté. ¿Votó por algún senador? Sí, pero es que no me acuerdo de su nombre. Es increíble. Ese es un juego contra la democracia, pero es un juego muy arraigado en este país. Entonces la gente espera en determinados, no en todos los departamentos tampoco. Eso ha ido avanzando también y tal vez es uno de los factores que yo también le reconozco a Petro. Petro ha enseñado a pensar a la gente, con todos sus errores y que no llega temprano a ninguna parte y bueno, todas esas cosas, pero ha enseñado a pensar a la gente, porque la gente estaba acostumbrada a unos discursos vacíos, a unos discursos de vamos a votar por este porque pues ese es el que viene con la mano dura y con la mano fuerte y entonces aquí vamos a poder caminar por las carreteras. Sí, caminamos por las carreteras, pero nunca se fue la guerra. Petro sí, eso sí es cierto. Petro incluyó a todo el mundo en política porque todo el mundo ya está opinando en política, Claro, para bien o para mal. la señora de las empanadas, Están el que interviniendo en estén volando política. aquí en la plaza, todo el mundo ya empieza a pensar un poco más y ese es un efecto muy positivo en una sociedad que veremos reflejado en un corto tiempo, no se sabe, en un mediano tiempo, a lo mejor, porque cuando llega una persona pensante y una persona que explica, porque Petro es un gran pedagogo, es un pedagogo político, con fallas, con defectos, con lo que se quiera. Y usted que es feminista, ¿cómo la ve con todo lo que ha dicho de las mujeres feministas y feministas de derecha? ¿Usted cómo se ha sentido en esa Yo discusión? defiendo mucho a las mujeres. No soy de ningún grupo en especial y todo eso, pero siempre he defendido a las mujeres. Los artículos que quedaron aquí en esta constitución de las mujeres fue en base a las 4 que participamos ahí. Y eso sí yo les doy el crédito a todas. ¿Quiénes son? Era María Mercedes Carranza, que entró en la lista del M19, pero era de extracción conservadora, que hace años se nos fue. Estaba Elena Hernández Montoya, que había sido gobernadora liberal del departamento de Antioquia, y ella sale por el Partido Liberal. Estaba María Teresa Garcés, que todavía vive, y estaba yo, por la izquierda. Es decir, los únicos que no llevaron fueron los conservadores por obvias razones. Eh, a ellos no les interesa que las mujeres Salgan de la estén en cocina, la política, como dicen en salgan la de la calle. cocina, de los lavaderos, etcétera. A ellos les encanta el papel tradicional de las mujeres y me da la impresión que les estorban las mujeres incluso dentro de su propio partido. Eh, pero ahí quedaron las manos de la mujer. Quedó pues todos los artículos, no solamente el 13 de la igualdad, todos nacemos iguales ante la ley, etcétera, etcétera, sino que quedan unos artículos especialmente dedicados a las mujeres. Y de ahí se deriva una legislación que me parece que es otra de las fallas del Congreso, muy complicado. Pero, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con que Petro nombre a un hombre de Ibagué, que después dice que es de género fluido, para ocupar el espacio de las mujeres en el tema de las cuotas, pero después ya contratan a una mujer en un ministerio, entonces vuelven y lo posesionan y esta vez sí ya no es como género fluido, sino como hombre? ¿A usted qué le parece todo eso? No, a mí no me parece lo mejor. Yo creo que si uno nombra a un ministro, mm, yo lo haría de otra manera, pero cada cual tiene su pensamiento. Y bueno, tratándose del primer gobierno, que no es ni liberal ni conservador, siempre tuvieron ministros extraordinarios, como por ejemplo un ministro de apellido Cárdenas, que era el hijo del jefe de los cafeteros en este país, que es de una familia de esos que ya nacen pensionados y todo. Y esos personajes nos hicieron creer que eran los mejores para gobernar. Y no fueron los mejores para gobernar, porque nos dejaron un país completamente sumido en cantidad de problemas. Pero llega este presidente y a mí, por ejemplo, me gustaría que los ministros fueran de más tiempo. Lleva 60 y cuántos. Y porque, más de 60 sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entrenando una serie de profesionales extraordinarios, muy buenos. Por ejemplo, la antigua ministra de Trabajo, Lorena Ramírez, una ministra brillante, ella es licenciada en física y matemáticas, es muy matemática para todo, es muy buena. Y tiene carácter. Tiene mucho carácter, etcétera. Susana, por ejemplo, también es una persona supremamente buena. Yo creo que esas dos ministras hubieran podido terminar su periodo
porque son extraordinarias. ¿Pero qué pasa? Yo creo que hay un momento de muchísimas presiones y muchísimas fricciones también adentro. Entonces, pues no se querían Usted ha sentar. estado muy al margen. Yo Yo no la en veo eso, metiéndose en esos no, tropeles. no, yo creo que hay cosas más importantes en el país y más importantes para el bienestar de las mujeres. Por ejemplo, hay mujeres que en este momento, la mayoría son, yo creo que pasa ya del 65%, casi el 70% de mujeres que son cabeza de familia en este país. Es decir, que ya la formación de la familia se ha diferenciado. Ya no es lo mismo que en nuestra época, en mi época. En la suya tal vez se veía un poquito No, yo también fui más. criado por mi mamá. Exacto. Entonces, yo soy de mamá y papá únicos y tuve un solo marido. Se murió hace 4 años, pero un solo marido. Y cosas de esas que, como me decía mi nieta, el domingo pasado que la llamé, me decía, abuela, las generaciones cambian, tiene 13 años. Y yo le dije, sí, sí, cambian, pero no tanto, por favor. Eh, yo les decía, sí, cambian, pero a veces para bien y a veces para mal. Y a mí no me gusta, yo creo que todo el mundo tiene iguales derechos, independientemente de su orientación sexual y todo eso, que lo respeto profundamente. Cada persona puede tomar el rumbo que quiera, pero todas las personas también tienen derecho al trabajo, todas, independientemente de lo que piensen, pero independientemente de cómo resuelvan su vida a nivel personal, a nivel, sí, unos somos monogámicos y eso es lo que nos gusta, y hay unas mujeres que nos encantan los hombres y otras mujeres que no, y bueno, todo dentro de su Intimidad. intimidad y del respeto profundo por las personas. Pero yo sí creo que los cargos de mujeres, yo peleé no solamente en este gobierno, en otros gobiernos. Peleaba, por ejemplo, cuando este señor de FM, Lozano, fue secretario de Asuntos de las Mujeres, yo le decía, ¿usted qué hace en esa silla? Hombre, es que eso es para una mujer. Y él era, en ese momento, que ahora es un periodista muy crítico y todo eso, ¿y usted qué hacía en la silla de las mujeres? Y sin embargo lo tuvieron ahí todo el gobierno. Él está en el gobierno Eso, de Uribe. no, no fue Él en el fue ministro gobierno. de Ambiente de Uribe. Sí, Él estuvo de ministro de Ambiente de Uribe. pero él estuvo, no era ministro, pero era el que dirigía la Secretaría de las Mujeres en la Presidencia de la Ujú. República. Y yo en esa época no me había ido para el exilio. Es decir, podía ser en la época de Samper, Ujú. puede ser, por ahí, por esos lados. Y a mí no me gustaba eso, ni me gusta. Es Pero decir, pues era si la hay, sociedad de ese momento. o sea, esa era la sociedad de ese momento. Pero en ese momento, si hay una Secretaría de las Mujeres, tienen que ser las mujeres que estén ahí. Ahora, independientemente, también, por ejemplo, en el sector indígena, que hay una secretaría dentro del Ministerio de Gobierno para el sector indígena, tiene que estar un indígena. Y también me peleo lo de las víctimas. ¿Cómo así que en víctimas no hay una víctima? Y, ¿Cómo y así? tantas que hay. ¿Cómo así que en la unidad de víctimas en un país que lo que hay es víctimas, una víctima no llegue a dirigir la unidad de Y en víctimas? ese momento, Entonces, ¿quién la dirige? un señor de apellido no sé qué, él dice que es víctima porque una vez lo amenazaron. Ah, ok. Oye, pero aquí hay víctimas a las cuales han matado el papá, la mamá, Los hijos. los hijos, etcétera, y nunca una víctima ha llegado a dirigir Por eso, las víctimas. ¿usted cree que ese tema de la burocracia y los puestos han sido mal distribuidos en este gobierno? Bueno, yo creo que en todos los gobiernos han sido mal distribuidos, en todos, aquí no salga Pero es que nadie. ustedes prometieron el cambio. Ahora, sí, este es un cambio y que ha habido cambios, varios cambios, que eso tampoco lo mencionan a veces en los periódicos. Por ejemplo, hay un cambio cuando la gente sale a protestar, la oposición puede salir y no hay un ojo afuera. Hay un cambio en todo lo que es la respuesta de la policía, del ejército, etc. ¿Por qué? Yo creo que porque hay está entrando otra formación. No quiere decir que eso se haya curado y que todos, no, 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 no. Ahí todavía hay problemas y dificultades, pero al menos la agresividad contra la gente de la oposición no se ha visto en este gobierno. Pueden desfilar los del Centro Democrático, los de Cambio Radical, todos los que quieran, pueden desfilar tranquilamente y no hay nada. A Pero veces ni siquiera hay una pedrea. no, es cierto. Pero, doctora Aida, cuando el presidente dice estas marchas de la muerte, refiriéndose a las marchas de la derecha, eso no, ese lenguaje no es maluco. O cuando dijo en la Plaza Bolívar que a los congresistas había que borrarlos, el lenguaje también no es violencia. ¿Violencia? Sí, a mí yo creo que
Todos a veces nos cachamos, periodistas, mandatarios, concejales, Mamás, papás, gobernadores, papás, mamás, que no solamente le dicen, sino que le mandan el zapatazo o el simplemente chancletazo. simplemente lo sacan de la casa. Usted no vuelve a esta casa mientras yo esté en esta casa. Usted no puede pensar así y así. Y tenemos jóvenes que llegan, por ejemplo, a ser de la Unión Patriótica y dicen, me echaron de mi casa porque soy de la Unión Patriótica. Yo soy petrista. ¿Cómo? Sí, lo echaron de la casa. ¿Y por qué le echaron? No, pues porque mi abuela es uribista y mi mamá también es uribista, entonces me echaron. O al contrario, también sucede lo contrario. Entonces, yo creo que este es un problema muy acendrado en la sociedad. Y eso lo vamos a tener también que mirar en todos los espacios de la vida pública, no solamente en las corporaciones, sino también en las acciones comunales, en los colegios, en las reuniones de padres. Es que uno ve que hay una tendencia terrible al maltrato, por ejemplo, de los niños, pero terrible. Yo a veces por ahí pasando por la plaza de Bolívar, alguien me dijo, señora, haga algo, mire, en esta casa están maltratando a los niños. ¿Me puede dar la dirección? Sí, tan bienestar familiar. En tal casa hay un maltrato de niños, por favor, mirar qué hace. Mandan a la gente, hablan con ellos, etcétera. ¿Qué está pasando aquí? No quieren el niño, lo, lo sacamos de aquí. Si no le quieren dar comida, pues nos lo llevamos. No, 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 que el hijo es mío. Sí, es hijo suyo, pero usted no lo puede maltratar, no lo puede poner a aguantar hambre, no le puede hacer determinadas cosas. Todo eso se ve. Y efectivamente, yo creo que hemos cometido errores, por supuesto, y tiene que haber una forma de superarlos, tiene que haber una forma de superarlos. Hubo muchos problemas que pasaron sin, sin darse cuenta. Por ejemplo, los falsos positivos. ¿Cómo pudo ser que eso pasara en un país de estos? ¿Cómo pudo ser que se llevaran a los muchachos, si no es por las madres de Suacha y por las otras madres que buscaron sus hijos, dónde estaban y los encontraron uniformados? ¿Eso por qué pasó de agache? Uno dice, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Ese gobierno falló? No falló. ¿Por qué no detectaron? Muchos periodistas del alto mundo no detectaron nunca No, pero esto. sí, mire, le cuento una cosa. Cuando el ejército mató la familia de Cajamarca, Mm. Jaime Torres, que es un periodista que trabaja en Noticias Uno, él llegó, fue el primero que llegó y el ejército lo insultó por estar en el lugar. O sea, esa estigmatización de la prensa tampoco es buena, porque incluso antes de grabar le conté a usted investigaciones que se me caían en Bogotá por tocar gente poderosa. O sea, los periodistas no somos malos. Yo creo que esa estigmatización tampoco ha sido buena, pero los falsos positivos los denunciamos. Esa familia de Cajamarca que mataron un bebé de 6 meses, lo denunciamos los medios, Mm. o si no, se hubiera quedado como un falso positivo. Yo me acuerdo en el genocidio de la Unión Patriótica. Los titulares todavía de la prensa me duelen Claro. y decían, por algo los están matando. Los matan por ser comunistas. Ah, no, es que ese era un dirigente sindical que presentaba los pliegos y aquí entonces nos volvía con los desfiles de los trabajadores, el pueblo impresionante, todo tenía una justificación. Y cuando vamos a mirar quiénes nos mataban, entonces, claro, había agentes del gobierno y había gente muy poderosa detrás y que la gente le tenía temor, Claro. Y todavía sigue pasando. ¿no? Todavía sigue pasando. Esas cosas tan acendradas en muchos sectores de la sociedad colombiana han hecho también muchísimo daño. Y entonces aquí tenemos que hacer una reflexión entre todos, mismos los empresarios. Yo me acuerdo que un día no estaba Bruce, creo, había otro presidente de la ANDI, que yo dije algo de Urabá donde los empresarios habían contribuido con dinero. Inmediatamente me Pues, mandaron a buscar, me Villegas, ¿no mandaron estaba Villegas? emisarios. Villegas antes de irse al Ministerio de Defensa, creo que estaba en la ANDI, y después lo reemplaza Bruce. Exacto, me mandaron emisarios que yo había dicho una calumnia, le dije, pues prueben que yo he dicho una calumnia. Y yo les pruebo cómo los empresarios de allá, no todos, porque también había división, había de gente que no quería saber absolutamente nada de pagar paramilitares y había gente que contribuía, Ujú. y eso lo dice Pedro Bonito, lo dice que fue un comandante paramilitar, que era un empresario y que él se volvió el financiador, o no el financiador, era el que recogía el dinero, casi como el Tesorero. tesorero Ujú. de las Autodefensas. AUG, de las autodefensas. Él dice, sí, nosotros recibíamos dinero por cada caja de banano que salía. Sí. Y él cuenta todo, era Pedro Bonito, y también era un hombre físicamente muy atractivo en esa época, etcétera.
y fue el comandante paramilitar y pasó de ser dirigente del gremio a ser dirigente paramilitar. Es decir, aquí hay cosas muy, muy, muy fuertes en este país que no las tiene otro, No, incluso con los pero mismos también del problemas. otro lado, también Simón Trinidad era un funcionario del Banco de la República, creo, No, era de un banco, de un banco, creo que de Banco Valledupar. Popular, sí, de Sí, Valledupar. era, Y era de las familias de élite de Valledupar y terminó en las FARC. sí, Sí, porque lo iban a matar. Es que este es un problema supremamente complicado, porque ellos ni siquiera eran de la UP. Simón Trinidad cuenta, Imelda Daza, que también es una de las mujeres de más edad que hay en el Congreso, cómo ellos participaron de primero en el nuevo liberalismo. Ellos estaban era con Galán, estaban una felices. vertiente liberal. Claro, una vertiente liberal. Cuando matan a Galán, entonces dicen, no, ¿esto qué es? Se Pues calentó. vamos a mirar para dónde. Cuando ellos dicen, pues no, vamos a trabajar con la UP, empezó toda la matanza y ellos tienen que salir corriendo. Y lo que cuenta Imelda es que él no quiso salir corriendo, sino que dijo, no, yo me voy para la guerrilla porque eso aquí no se puede hacer nada, aquí no se puede vivir. Y lamentablemente se fue para allá, porque él hubiera podido ser un empresario que hubiera podido ayudar muchísimo. Igual que en la universidad, yo me acuerdo que los mejores estudiantes de la FUN, Armando Correa, por ejemplo, era un estudiante brillantísimo de arquitectura, era el mejor estudiante de arquitectura, dirigente de la FUN, era el presidente de la FUN, y se fue para el ELN y todos decíamos, pero ¿cómo se va para allá? Por Dios, Alfonso Cano. semejante cerebro, gente extraordinaria. Y en esto yo creo que han jugado tantas cosas que no queremos que esta juventud que se levanta exactamente sufra lo mismo Y sigan ese círculo. y sigue en ese círculo. Este círculo se tiene que romper. Pero Bueno, ¿usted cree quién lo va a romper? Le quiero preguntar, a propósito de mm, romper, ¿usted está de acuerdo con cambiar la constitución que tiene ahí a la mano izquierda? el capítulo quinto, nunca lo voté, porque el capítulo quinto, ¿Pero usted está de acuerdo en una nueva constituyente, como propone Petro? yo personalmente no, pero hay capítulos que hay que cambiar, porque dejar instaurado el neoliberalismo en el capítulo quinto fue un gran error. Creo que fue la única mano que se levantó en contra y aún lo sigo considerando ¿Qué que contiene fue ese un error. capítulo quinto? El neoliberalismo. Todo El puede sector entrar, económico. todo podemos hacer, todo lo estatal se tiene que privatizar y se privatizó. ¿Qué no está privatizado en Colombia? ¿Qué? ¿Son eficientes las carreteras que se las entregamos? Pero, pero, Algunas. pero yo alcancé a ver el seguro social y tampoco fue muy buena idea el aseguramiento del Estado. Sí, pero habían menos dificultades. Menos dificultades. Pero la Uno corrupción llegaba era al seguro grande. social Ah, no, sí. y la clínica era una clínica supremamente buena. La clínica de Limonar de acá se construyó durante el seguro social. Claro. Y las grandes clínicas, Pero, doctora Aida, es que el nivel de corrupción de entregar chorros de dinero para la salud, independientemente si es privado o público, ¿no crees que es un riesgo? claro Ahora que sí. estatizarlo. Sí, A pero usted le daría a los Barreto, a los Jaramillo? Bueno, los Jaramillo manejan la salud en el Tolima hace mucho rato con los Barreto. Los políticos siempre han estado detrás de la salud. Aquí hemos denunciado a un exgobernador que montó unos carteles de la salud y ya está investigado por la corte y cartelizó todos. El mismo proveedor de Chaparral está en el Líbano, o sea, cartelizó todo el sistema. Entonces, yo creo que dejarle la política, por ejemplo, la salud a los políticos tampoco es muy buena idea. tendría que ser a los médicos, a los trabajadores de la salud, que No. ellos son los que saben de salud y son los que saben de la medicina y son los que saben de atender a los pacientes. Pero lo cierto es que la empresa privada no ha sido garante en ninguno de los sectores. Todos están privatizados. ¿Qué sector no está privatizado? Dígame uno. Todo lo privatizaron. Aquí yo a veces pienso que Pero como es que que mi si ley llegó aquí, pero no con la motosierra mm, de juguete, sino con la motosierra de verdad. Porque aquí, desde el doctor César Gaviria, empezó una privatización enorme de todo. Cerraron el IDEMA, cerraron el Inderena, cerraron los ferrocarriles, cerraron Prosocial, que era de los trabajadores, y todo eso se Telecom, perdió. Cerraron Telecom. Y entonces uno dice, bueno, todo esto lo cerraron porque era estatal y todo pasó a manos privadas. Hay buenas carreteras, tenemos los menores, o siquiera tenemos una aproximación de una cifra decente de peajes. no, el sistema férreo tan necesario en cualquier El país. sistema férreo lo cerraron
Y todos los países desarrollados tienen trenes. De proximidad, Todos, todos. absolutamente todos. Aquí los acabamos. Pero habría que hacer una nueva constituyente para ajustar eso. Es posible, hay algunos que están completamente de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que el capítulo de los derechos, capítulo primero, el capítulo segundo, los derechos fundamentales, los derechos sociales, es la mejor carta que tenemos en América Latina. En América Latina. Pero ¿por qué Petro anda con ese afán si al fin y al Hay, cabo ni tiempo tiene para hacer una constituyente? hay algunos, él tendrá sus razones. Yo, pues a Petro, le reconozco su capacidad de estudio. Yo creo que a veces él gasta mucho tiempo en los libros y poco tiempo en el sueño, que es uno de sus problemas también. De estar escribiendo a las 2 de la mañana en Twitter. Sí, pero esa es una costumbre que ya no se la vamos a quitar a los 70 años. Ya, eso ya se fue así. Pero en contra produce muchas cosas que la gente está pendiente. Lo digo porque voy a la última vereda, y en la última vereda, por allá en la vereda de Buenavista, en el municipio de San Marcos, me dicen, oiga, el discurso de hace 8 días de Petro dijo tal cosa. Y es un campesino que está creando cerdos. Y eso es muy interesante. ¿Sabe? Lo que no me gustó es esto. La gente está empezando a tener una cultura política incipiente, pero está ahí. Y yo creo que eso cuenta en un país tan desarraigado como este. Porque uno llega a otro país y dicen, oh, es que esto es lo que producimos aquí, lo comemos aquí, etcétera, etcétera. Aquí, no, lo mejor es comprar jugos azucarados, porque esos jugos están hechos con buen agua y tienen hartísima azúcar. ¿Para qué? Para causar adicción. Porque si hay algo aditivo es el dulce. Entonces, tenemos muchas cosas. Le voy a preguntar a propósito de candidatos dulces. Todos están, los precandidatos presidenciales están muy dulces, saludan, abrazan personas, alzan niños. En la consulta de la izquierda, le voy a preguntar por cada uno. ¿Usted qué opina, por ejemplo, de Gustavo Bolívar? Yo creo que es un buen hombre, muy honrado, un hombre que nació realmente para empresa. Debería estar en el sector privado. Está en el sector privado, pero es un hombre que piensa en la sociedad. Eh, Carolina Corcho. Muy buena para todo lo que tiene que ver en el sector de salud. Es una mujer que estudia bastante también. Y es una médica que puso las manos sobre los pacientes. Y eso es muy necesario, porque aquí hay unos que nunca han trabajado en un hospital y quieren darnos cátedra. ¿Qué opina de Susana Muhammad? Muy buena para el ambiente, extraordinaria. Yo creo que esa ministra debió haber terminado en todo el gobierno de Petro. Esa COP16 fue algo maravilloso. Estuve casi toda la semana. No pude las dos, pero una semanita sí. Y lo que vi es, ¿Sí consiguió hotel? no, me quedé en la casa de una amiga, me dejó su apartamento, me lo dejó con otras muchachas. Porque fue tan bueno eso que hasta los invitados internacionales terminaron en moteles Sí, mi amiga se fue para donde otra amiga de para ella y darle el nos dejó el espacio. apartamento. Pero bueno, sigamos con Susana. ¿Qué opina de la candidata Pizarro, Me parece buena. mm, María José María José? es bastante buena. También es una mujer muy estudiosa y todo. Pienso que debería esperar un poquito más. ¿Qué opina del candidato de izquierda, Daniel Quintero? Pues yo a Daniel lo conozco poco. No es un militante antiguo. Y yo creo que de todas maneras, si está ahí, pues entra en el juego de la consulta. No le veo muy buena cara. ¿O es percepción mía? Percepción, ¿Me falló el olfato? de pronto. Yo creo que su candidato es Iván Cepeda. Sí, es el mío. ¿Y será que gana la consulta Iván? ¿O le pueden los millones de Quintero? Iván es un hombre muy estructurado, muy aplomado, muy tranquilo. Yo a veces pienso que tiene una paciencia infinita. No sería capaz de hacer lo que él hace. Creo que Lo la cabeza considero, fría le permitió aguantar una pelea con Uribe como la que tuvo. Política, me refiero. sí, enorme, enorme pelea, pero además
con mucha inteligencia. Y Pero, eso nos falta. pero en la silla vacía decían que Petro ya había dicho que su candidato era Daniel Quintero. Yo no sé dónde sacan tantas cosas. Nunca le he escuchado eso a Gustavo. Bueno, es que con usted hablar, tenerla a usted es una oportunidad de vida porque es mucho lo que uno puede aprender. Y desde antes de la entrevista se lo dije, hablar con una persona con usted, como usted que sobrevivió Un rocket. a un rocket y a una persecución de un partido político es importante. Y creo que esto tiene que ser un ejercicio pedagógico para muchos jóvenes. Ojalá este podcast lo compartan en las universidades para que la escuchen. Pero también quiero que hablemos de temas locales. Usted ha estado en el Tolima muy preocupado por los temas ambientales. ¿Cuáles son sus preocupaciones en este momento ambientales en el Tolima? Porque En ya la el hice Tolima y en todo el país el agua. el agua. Por una sencillísima razón. Porque eso me lo enseñó un afiche de un hombre en Boyacá, cerca al crucero, que es un sitio donde nos cobran peajes. Y allí estaban haciendo en Boyacá, queda subiendo para el lago de Tota, iban a abrir una mina, la abierta de carbón, y toda esa vereda se rebotó. Y había un campesino con un letrerito que decía, sin minas vivimos, sin agua morimos. Y yo nunca había, por ahí lo tengo en una fotografía, esa frase tan filosófica y tan profunda, de verdad. Y nosotros estamos en un departamento que era agropecuario, Boyacá, y de la noche a la mañana se volvió minero contra las minas de carbón. Todo el carbón del mundo está allá. Tenemos el de ebullición, tenemos el coque, tenemos el de calor, etcétera. Y tenemos laboratorios allá. Y de la noche a la mañana aparecieron unos laboratorios y uno decía, ¿pero qué pasó aquí? Aquí estábamos los campesinos cultivando y con 2, 3 vaquitas y de pronto aparece la minería, Acerías Paz de Río. Entonces, Boyacá tiene la primera siderúrgica del país y esto, la gente se Se volvieron enloqueció, millonarios. se volvieron millonarios. Millonarios era tener una casa de material, eso era ser millonario. Pero los tiempos cambiaron, entonces hay momentos en los cuales el agua es indispensable en La Guajira. Tenemos problemas abajo en el río Amazonas, los delfines rosados se nos están muriendo, pero si uno mira para Arauca, el río Arauca nos divide con Venezuela, tenemos problemas porque si el río Arauca se desvía como se desvió en algún momento, por detrás de Arauquita se llevan los 10 pozos de petróleo que tenemos allá, 7 de Cañolimén, 3 de la Yuca, y uno dice, bueno, el agua, por donde quiera que caminemos, es un problema. Y ahora que estamos en Ibagué es un problema, porque aquí hace falta agua, pero el Tolima tiene mucha agua. El Tolima tiene el Triángulo y cuando uno va a todos esos pueblos cercanos y ve que los indígenas no tienen agua, pero caminan 1 kilómetro y ahí está la represa y uno dice, pero ¿cómo no pueden tener agua? Pero si es que el agua está aquí, sí, pero es que faltan tubos y entonces no tenemos tubos. Entonces la gente se inventó, hizo su tubería y puso una manguera y sacó. Y uno dice, ¿por qué en un país que es uno de los que más recursos hídricos tiene en el mundo, tenemos el mayor número de páramos y somos capaces de subir una retroexcavadora para quitar los frailejones que tienen 3 metros, han durado 3 siglos creciendo, 1 centímetro por año? Y uno dice, pero ¿cómo pueden hacer esto? También nos hace falta, y ese es un llamado que hacemos muy cordial a la prensa, que nos ayuden. Ha avanzado mucho, porque yo leo en el periódico El Tiempo, en El Espectador, escucho también en la radio que hacen llamamientos, por favor, para el agua. No hay que llevar los colchones viejos al río. La basura no se echa, porque vi hace poquito que había habido un problema de alcantarillado aquí en Ibagué. Y se debía en parte a lo mismo que sucede en Barranquilla, que la gente saca el asiento que ya no utiliza y échalo para el río. Y entonces el río se vuelve prácticamente una alcantarilla, a veces porque la gente es muy indisciplinada, a veces porque no saben y a veces porque yo creo que también nos falta en todos los estamentos, en el periodístico, en el Congreso, en los En el consejos, colegio. en el Es que a uno le colegio. enseñaban cosas como la urbanidad de Carreño. Tantas cosas que le enseñaban y ahora no les enseñan es nada. No, porque en 4 horas, ¿qué se puede enseñar? Yo soy
de las que abogo porque haya una educación de 8 horas para la primaria ¿Y y entrando para a el qué horas? bachillerato. Y encontré, hace unas 2 semanas estuve en el Colegio Colsubsidio de Bogotá, uno de los colegios de Colsubsidio, extraordinario. Todo el día. Entran a las 6:45 y salen a las 3 de la tarde. Almuerzan en el colegio, tienen un almuerzo pues muy barato, etcétera, todo el mundo puede almorzar. Salen los muchachos con un nivel altísimo, porque uno en 8 horas puede aprender muchas cosas. En las de 4 horas no se enseña historia, la gente no sabe historia. Uno habla con un chiquillo que esté terminando la primaria y dice, ¿tú sabes quién es Antonio Nariño? No, señor, ¿quién es? ¿Mm? ¿Simón Bolívar? Ay, por ahí como que le he oído mencionar en la Lo vi en televisión. TikTok, no en la televisión, no. Ahora solamente en Increíble, TikTok. increíble. Entonces, fíjese que este es, yo creo que lo que todos tenemos que hacer es hermanarnos y sobre todo en lo de la educación, yo abogo porque sean las 8 horas. Y vamos a tener que hacer, porque muchos pensaron que eso iba a ser una conquista laboral, ¿no? Eso fue un decreto sobre la emergencia educativa que sacó Gerard Restrepo, eso fue por allá por los años del 68, imagínense. 68, donde no había las suficientes escuelas. Entonces, unas funcionaban por la mañana y otra por la tarde. Y eso fue en el desnivel de la educación que estamos viendo ahora. Pues muchachos que no pasan las pruebas de yo no sé qué, que no pasan las otras, que no pasan. Y los jóvenes también del área rural, también con una preparación muy deficitaria, pues porque no tienen los maestros que quieren quedarse todos en la zona urbana para poder hacer los cursos de ascenso y yo no sé qué más. Y yo ¿Pero hay creo, algún proyecto de ley caminando sobre esa ampliación de jornadas académicas? no, no hay ningún proyecto, pero sí hay hechos ya muy claros en determinar. Por ejemplo, en Bogotá, uno encuentra que de la 26 para acá, hay colegios desocupados. No hay nadie en el colegio. Ujú. Colegios cerrados o que se le pasan a bienestar familiar o se le pasan a otra entidad. Y de la 26 para el sur hacen falta colegios. Pero claro, un niño del sur hasta el barrio, a ver, Teusaquillo, pues gasta una cantidad de tiempo. Ujú. Y también algún día llegaremos a algo que uno ve en otros países, no países superdesarrollados, países como los nuestros, que los jóvenes estudien cerca a donde viven. Y eso es fundamental, porque el niño no se desgasta físicamente, porque no tiene que levantarse a las 4 de la mañana para llegar a las 6:45, porque todas esas cosas también repercuten en el rendimiento de los estudiantes. Antes de irse, quería preguntarle por dos personajes, porque fueron determinantes para el pacto, Roy Barreras y Armando Benedetti. Ellos continuarán jugando ese rol tan determinante en la izquierda. Bueno, ya Roy ya armó toldo aparte y ya ahora como que ya no es de izquierda. Y Benedetti. Benedetti sigue ahí, no sé hasta cuándo lo tenga el presidente, y no sé, no creo que él tenga aspiraciones de volver al Congreso y cosas de esas. Se irá de jefe de campaña del candidato que diga Petro, me imagino. No sé si lo querrán coger. Bueno, si gana Quintero, de pronto sí. Si gana Cepeda, de pronto no. Así lo leo yo, usted. No había pensado en eso, pero lo voy a reflexionar. Me alegra mucho tenerla aquí en el olfato. Ojalá venga más a menudo. Muchísimas gracias. Pues realmente me siento muy bien y cada vez que vengo al Tolima siempre aprendo y he aprendido de usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Es Aida Abella, es una mujer que quería tener aquí en el olfato porque aquí escuchamos a todas las voces. Han venido de Cambio Radical, ha estado Olga Beatriz González Liberal, y quiero que todos los políticos pasen por aquí para que la gente pueda tener herramientas para pensar, para construir una sociedad diferente, respetándonos los unos a los otros. A ustedes muchas gracias y nos encontramos en una próxima entrevista aquí en elolfato.com.